¿Qué es dirigir una publicidad? Es decir, porque supuestamente el creativo crea la publicidad y te da y te dice, hazla, prodúcela. Sí. ¿Cómo es el director? ¿De qué se encarga exactamente? Bueno, yo creo que eso ha cambiado muchísimo, ¿no? En una época más como que era de repente el creativo que hacía, entregaba el guión, casi que se desentendía y ahora el director llegaba con su magia y hacía todo, ¿no? Eso ha cambiado, siento yo, bastante, ya hay como un trabajo como mucho más en equipo. Vértice en el aire. Muy buenas, un nuevo capítulo de Vértice. Hoy con una persona muy especial. No es de acá, es de Venezuela, trabajó en México y ahora increíblemente está viviendo acá. Le vamos a preguntar por qué está viviendo acá. El señor Peter Odor. Recordar que sos director, experto en fotografía, has hecho videos musicales, publicidad, cine y documentales. ¿No te faltó nada? Sí, bueno, diría que el cine un poco sí, ¿no? O sea, ficción, digamos, o series que me encantaría todavía. No he tenido como la oportunidad digamos, de tener esa experiencia. Bueno, dijimos que que naciste en Venezuela, que viviste en México, también ahora estás viviendo en Uruguay, pero vayamos al principio de todo, a donde todo nació. Venezuela, ¿dónde naciste? ¿En qué barrio? ¿Cómo fue que te fuiste formando para llegar a ser lo que sos hoy? Sí, bueno, nací en Caracas, obviamente Caracas, Venezuela, y nada, fanático de la cultura pop a full, ¿no? Desde muy chico, este, me encantó la aparición del videoclip, ¿no? Este, Me encantó el videoclip, me marcó definitivamente, tengo que ser honesto, me marcó el cine de Spielberg, digamos, la historia sin fin, los Goonies, o sea, bien sea producido y no dirigido por Spielberg, pero sí, me enganchó, digamos, toda la cultura pop, toda la influencia, digamos, del cine de esa época, ¿no? Desde la manera, qué sé yo, de vestir hasta la música. En realidad me atrapó la cultura pop a full, ¿no? Eso yo creo que fue la mayor influencia. Ya después en TV, obviamente, ya soy generación X, digamos. Sí, en TV también fue como que un antes y un después, ¿no? Y comprender que cómo se tenía que hacer o qué había que estudiar para dedicarse un poco a eso, ¿no? Qué sé yo, en Venezuela, no sé acá, pero en Venezuela era qué sé yo, a mediados de los 90, finales de los 90, capaz que ahora hay más posibilidades, inclusive en la facultad hay cine y demás, ¿no? En la facultad, digamos, pública, en la central y otros institutos privados, pero ¿cómo hago para pues, dedicarme a esto, ¿no? Esto es lo que yo quería hacer, pues, como que desde chico. Bueno, me di cuenta que de repente una manera de vivir de eso, porque es típico que todo el mundo te decía, y creo que hasta ahora te lo dicen, si bien ha cambiado bastante, ¿no? Que ya vamos a hablar de eso, porque yo siento que bueno, ya se ha profesionalizado, digamos, esta profesión y en todos los ámbitos, ¿no? Desde la producción hasta, háblese, la dirección, fotógrafos, etcétera, y ya sí es una opción, creo yo, bastante válida para dedicarse, ¿no? En mi época todavía era medio incierto, era como una rareza, era como, bueno, como decir también soy músico o no, músico de rock, ¿no? Porque capaz que si estás en una orquesta sinfónica es distinto, ¿no? Y bueno, nada, por ahí la publicidad me pareció como una opción porque, bueno, del cine no vas a vivir, todo el mundo te dice eso. Todavía lo dicen muchas personas. Encontré como en la publicidad como una manera, digamos, una vía como profesional más establecida, digamos, en el sistema, por así decir, como una vía para dedicarte, bueno, ¿no? Es decir, yo soy publicista o soy director de comerciales de televisión, ¿no? Entonces, eso sonaba un poquito menos raro, esa es la verdad. Y inicialmente sí había la posibilidad a nivel técnico de estudiar publicidad,
estudié publicidad, duré muy poco porque en realidad yo quería estar, era como atrás de la cámara, ¿no? Yo quiero aprender a hacerlo, ¿no? O sea, me parecía interesantísimo imaginar las ideas, esa parte como de creativo, ¿no? O sea, ¿no? Siempre como que uno creció escuchando y que, pero tú eres creativo, y en realidad el creativo de una agencia es como, bueno, es otro profesional como muy, muy específico, ¿no? Y bueno, yo sentía que podía ser de repente en una agencia estar por ahí atrás de las ideas, pero tampoco, ¿no? O sea, veía que de repente otra persona era el que iba a hacer esa idea y no el que la pensó. Y no, yo quería ser la persona que la iba a realizar, esa es la verdad, ¿no? ¿Y empezaste primero por el video o por la fotografía? Es como que va de la mano, ¿no? O sea, estudié documentalismo finalmente, una vez que digo, bueno, publicidad, no. Encontré justamente una escuela documental, una escuela documental de Lilian Blaser, un personaje bastante interesante, venezolana francesa, y tenía una escuela, o la tiene actualmente creo, de documentalismo, ¿no? Bastante experimental. Entonces, bueno, yo ahí encontré una posibilidad de repente como de aprender a hacer, digamos, audiovisual formalmente, ¿no? Con el documentalismo. Como en resumen, ¿no? Estudiando documentalismo con un compañero vecino, digamos, que yo vivía como a 1 hora 40 minutos de la escuela, que capaz que parece mucho, pero bueno, en realidad no es tanto. Yo vivía a las afueras de Caracas, a 40 minutos de Caracas, San Antonio de los Altos, como una ciudad dormitorio. Le dicen, ¿cómo puede llegar a ser la ciudad de la costa acá? Pero no es costa, sino es montaña, en este caso. Y bueno, encontré el aventón, la cola, no sé cómo le dicen cuando te lleva un amigo acá, en Venezuela le dicen la cola, me das la cola, es como que el aventón, ¿no? Que te lleva y te invita prácticamente diariamente a ir al colegio juntos, ¿no? A la escuela. Y nada, hablando todo el tiempo como de buscando cómo hacer, ¿no? Para dedicarse a esto y vivir de esto, porque en realidad termina siendo siempre como la mayor preocupación en realidad para todas las profesiones, pero sobre todo en esa que todo el mundo como que, pero ¿y qué más vas a hacer? ¿Vas a estudiar otra cosa? ¿No? O sea, ¿Y qué te dijeron tus padres cuando elegiste que ibas a estudiar esto? en realidad me siguieron la cabeza, igual yo perdí mi padre muy joven, a los 17 años, justamente estudiando. Eso también como que me obligó bueno, ¿no? O sea, más rápido todavía tengo que ver cómo hago para vivir de esto, ¿no? Y bueno, obviamente están desde los canales de televisión. En ese entonces estaba inclusive toda la red en ese entonces de cable, o sea, estaba todo el grupo de HBO en Venezuela operando, no se habían ido todavía. Había como muchas posibilidades y un mercado ahí interesante en la cual, igual, si no tienes contacto, es complicadísimo, ¿no? Cómo entrar. Yo tenía como una idea, en realidad, que se la cuento a este amigo y le digo, viste que no sé si acá pasaba lo mismo, tú ibas a una sala de cine y te pasaban publicidad antes de la película, pero como digamos, monetizada por la misma gente de la sala de cine. Yo no sé si aquí habían salas como particulares, ¿no? Porque en Venezuela en ese entonces todavía había unas salas independientes que en San Antonio de los Altos, donde yo vivía, había, ¿no? En este caso eran unos hermanos portugueses, de hecho, que tenían una sala de cine independiente que no formaba parte, digamos, como ahora, ¿no? Que son ya franquicias, por así decirlo. Sí, acá lo que hay, que siempre hubo, fue la Cinemateca. Que como alternativa, digamos. Alternativa, digo, a ver otro tipo de films. Digamos que es más alternativa. En este caso formaba parte de la misma distribución comercial,
pero no estaba, digamos, todavía en ese entonces tan monopolizado como ahora, ¿no? Ahora está como todo mucho más franquiciable, ya hay como 2 o 3 franquicias, ¿no? Pasaban como diapositivas, ¿viste? Fotos fijas de publicidad. Y bueno, cuando entrabas como mucho antes de la película, las veías, ¿viste? Y bueno, o sea, uno le parecía simpático, divertido, qué sé yo, triste también, ¿no? Y yo decía, ¿por qué? No, siempre me ha gustado un poco como estar como al día con la tecnología y por placer, y sobre todo el audiovisual, ¿no? Digamos, todas esas cosas que sabes que no vas a tener, pero bueno, te gustaría pensar que puedes llegar a tenerlas, ¿no? Y bueno, vi que los proyectores de video, en este caso de cristal líquido, estaban como en un buen momento de potencia, y yo decía, che, ¿por qué no le decía che, obviamente, sino pana? ¿Por qué no buscamos y compramos un proyector de video y lo ponemos en la sala de cine y hacemos los comerciales, digamos, ofrecemos hacer comerciales en video nosotros, pero en este caso no van a ser diapositivas, sino comerciales en video hecho por nosotros, proyectados en la sala de cine. Y bueno, ¡pum! Se dio, lo hicimos, un éxito total, al punto tal de que teníamos como una dinámica de trabajo y que, bueno, uno lo diriges tú, otro lo dirijo yo, uno lo diriges tú y no solo lo hacíamos, lo realizamos, sino que también lo escribíamos, ¿no? Hacíamos como el trabajo de redacción, de creatividad, y hacerlo y dirigirlo, en la cual funcionó muchísimo como para foguearnos, inclusive de tener una sala pasamos a tener 3 salas de cine, o sea, como que... Y después todos los distribuidores de cine llamándonos para que un poco lo asesoráramos de cómo había que hacer para proyectar video en el cine, ¿no? Y bueno, y así como que arrancó, en este caso todavía estudiando, la posibilidad de empezar a vivir de esto, ¿no? ¿Y cómo conseguiste las cámaras y los equipos para esa primera oportunidad? Alquilábamos, o sea, rental de amigos, en este caso grabamos con MiniDB, en ese entonces, MiniDB, y nos íbamos a un amigo, estaba como recién empezando la edición no lineal, digamos, en este caso era lineal todavía, empezamos editando lineal en un toaster, creo que se llamaba, el sistema de edición que trabaja con Umati, o sea, así. Y así empezaste haciendo todo, no solamente filmaban, sino también editaban. Teníamos este amigo editor, porque además de editar en esa época era como manejar cortar y pegar, ¿viste? ¿No? ¿Todavía? Cortar y pegar, no era ni... Nosotros justamente como que recién empezaba el sistema digital, no lineal, digamos. Claro. Exacto. Todavía llegamos a editar en lineal, ¿no? Nos empezó a ir como súper bien, muy rápido y muy jóvenes, ¿sabes? La cual no funcionó muy bien porque decíamos, ¿y ahora qué? ¿Ahora vamos a hacer esto el resto de nuestras vidas? Ya no fue bien, nos va a ir mejor si seguimos, ¿qué hacemos? Yo quiero hacer otras cosas. Ahí nos separamos un poco. Fui como además, como para sumar, que creo que es importante, ya que es audiovisual lo que uno hace. También fui DJ desde los 14 años, DJ de Miniteca, en este caso discotecas móvil, que era la posibilidad de tener lo que es hoy un D-Play, ¿no? Pero ya tenía un nombre, ¿no? La Miniteca, había toda una movida de fiestas que uno hacía, ¿no? Y bueno, se mezcló un poco el tema, digamos, de los proyectores de video con amigos que empezaron a hacer fiestas rave, ¿no? Estamos hablando ya finales de los 98, 99, fiestas electrónicas, ¿no? Como el inicio de la movida rave en Venezuela. Y bueno, eso fue lo que aceleró más la separación, digamos, de la sociedad, porque en estas fiestas necesitaban, digamos, proyectores de video que nosotros sacábamos de la sala de cine y la llevamos a la fiesta. Y no solo llevamos el proyector, sino que además hacíamos las visuales para la fiesta, ¿no? Y bueno, quedamos como encantados de toda la movida. Fue una excusa como para que cada quien como que
este amigo siguió, digamos, un rato más. Yo no, yo como que un poco me dediqué entonces, en este caso, a las visuales en estas fiestas, ¿no? Que me parecía como interesante generar estas atmósferas, ¿no? Con mucha gente queriéndola pasar bien y acompañadas de imágenes. Me parece como un lugar alucinante como para experimentar y probar cosas, ¿no? Y bueno, esa es la manera como yo me separo, digamos, de la parte de en video, se llamaba ese proyecto, en video. Y ahí tenías 25, 26 años aproximadamente. No, menos. ¿Poco menos? Sí, de ahí estamos hablando de 98, me dijiste. 21 años, 22 años, por ahí. ¿Y cómo llegás a la publicidad? A la publicidad, un poco siempre era parte como importante, digamos, de la influencia de la publicidad. O sea, en Venezuela hubo una escuela interesante en los 70 y 80 de directores, además fotógrafos italianos. Entonces hubo como estos italianos, digamos, que se enamoraron por alguna razón, fueron a Venezuela a filmar algo y se quedaban. Veían que era como un país de oportunidades como para quedarse y trabajar en lo suyo y se instalaron. Y bueno, y les encantó la sabrosura venezolana. Obviamente todos terminaron casados con venezolanas, ¿no? Y bueno, fue como una influencia importante en la generación, siento yo, toda la generación noventera y parte del ochentera, estos italianos que eran como muy estéticos, llevaban obviamente toda su estética europea, por así decir, al trópico, y salían cosas como muy estéticas, muy interesantes, pero igual con el color y la luz caribeña, tropical, ¿no? Y la verdad que era muy impactante, era muy mágico esas publicidades que uno veía en tan poco tiempo, cómo contaban tan bien y cómo te seducía la imagen, cómo estaba todo tan cuidado, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué las películas, qué sé yo, las películas venezolanas, por qué no lucen como lucen los comerciales, ¿no? Y bueno, eso te lleva a investigar y a enterarte por qué, ¿no? Obviamente siempre fue como una influencia importante de la publicidad, pero estaba como fuera del alcance de uno, digamos, la publicidad de primer nivel en Venezuela, porque no tenía los contactos. Siempre es como un tema de contacto, ¿no? Y hasta el día de hoy. Sí, no ha cambiado en ninguna parte del mundo. No ha cambiado en ninguna parte del mundo, pero digamos, siempre al dedicarse uno al audiovisual y estar como adentro, llega el momento. Llega el momento en que conoces entonces a un creativo, o conoces a un director de una productora de estas grandes. Y así pues terminé como entrando en este caso. Entré como asistente de fotografía de uno de estos italianos que estoy hablando. Yo era un veterano muy malhumorado, ¿viste? Muy mal humor. Es como un cliché, ¿no? Y duré muy poco. O sea, todo el mundo habla de que las nuevas generaciones no duran y no sé qué. Y yo la verdad que yo tampoco duraba, ¿no? O sea, yo iba saltando, iba viendo que quería probar y iba probando, iba haciendo. Y así me funcionó, ¿no? ¿Qué es lo que entraste haciendo ahí? Como la obsesión, en realidad, era tan grande como de entrar, que inclusive una novia que tenía en la época, que era como muy, digamos, acompañante de todas estas locuras, entró a una productora, en este caso, como recepcionista de la productora, ¿no? Y eso hizo que uno entonces fuera a buscarla y entonces conocías al productor. ¿Y qué haces tú? Bueno, yo hago esto, y le muestras y no sé qué. Ah, sí, bueno, un día, tal. Y entonces terminé como produciendo una fiesta que tenía esa productora que cumplía 10 años y me encargaba de las visuales, y entonces conocí a los directores, entonces vente a mi filmación, iba a su filmación. Pero bueno, yo veía que igual el camino era largo, ¿viste? O sea, de que iba a tener que empezar, ¿no? Y ya yo estaba, mal que bien, ya yo hacía mis comerciales en mi ciudad, claro, dormitorio, en el cine.
Y qué sé yo, tenía como otro tipo de ansiedad que tampoco me permitía como, porque, viste, es como, yo creo que es en todos lados, ¿no? Como que entras tal cual, o en un departamento técnico, ¿no? Como asistente aprendiendo, o asistente de arte, o asistente de producción, y por ahí te vas metiendo, pero en mi caso fue como diferente, ¿no? Este otro amigo, digamos, ex socio, tenía como otros contactos, digamos, por la familia que sí tuvo como el acceso directo a un VP creativo que llevaba en ese entonces Pepsi-Cola y lo metió en una productora de un amigo de ese creativo y lo pusieron a dirigir de una, ¿no? Y este amigo me llama y me dice, vente, trabajas conmigo y tal. Y bueno, y así fue un poco, ¿no? Me hice como un lugar también en esa productora. En este caso, mi amigo hacía los comerciales que todos queríamos hacer y yo, bueno, yo dije, yo le entré a los corporativos, ¿no? A los institucionales y tal. ¿Y qué es dirigir? Porque mucha gente no sabe. ¿Qué es dirigir una publicidad? Es decir, porque supuestamente el creativo crea la publicidad y te da y te dice, hazla, prodúcela. Sí. ¿Cómo es el director? ¿De qué se encarga exactamente? Bueno, yo creo que eso ha cambiado muchísimo, ¿no? En una época más como que era de repente el creativo que hacía, entregaba el guión, casi que se desentendía y ahora el director llegaba con su magia y hacía todo, ¿no? Eso ha cambiado, siento yo, bastante, ya hay como un trabajo como mucho más en equipo. Pero ¿qué es básicamente el trabajo de ese director? Bueno, tal cual, director como de orquesta. Yo digo que es como bastante similar a un trabajo también de un gerente, ¿no? De saber cómo manejar todos los departamentos y que todo el mundo esté informado y alineado con lo que se quiere lograr, tratar de mantener la mejor onda en todo el equipo posible, ¿no? A pesar de que yo creo que mi generación como director vino también a cambiar y ser diferente en muchos clichés que ya están como establecidos, ¿no? Como el director que llegaba cagando y está todo el mundo en pánico, ¿no? De hecho, yo diría que la escuela sureña es bastante así, ¿no? Conocí también muy buenos amigos que llegaba a ir a sus filmaciones y era una demencia, era una locura. Pero eran como estilos distintos, digamos, de tratar de que la gente hiciera lo que uno quiere, ¿no? ¿Y dirigías a los actores y además a las cámaras o solamente las cámaras? Sí, en realidad tienes que estar como... Ya un poco todo está, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? En un documento, básicamente, llámese manual, llámese shooting, llámese... En donde ya sabemos un poco todo lo que vamos a hacer, por dónde empezamos. Que eso te lo da la agencia. Eso es algo que se va trabajando en paralelo, ¿no? O sea, normalmente ya el shooting sí pertenece como más al trabajo técnico del director. A veces inclusive se puede trabajar con el creativo, con la agencia. Obviamente siempre va a necesitar aprobaciones tanto de la agencia como del cliente, ¿no? De lo que vas a hacer. A ver si te dejan o no. O sea, hay un poco mucho eso, ¿no? De negociar las locuras y la creatividad también. Un poco así, ¿no? Cada vez vas haciendo mejores proyectos, cada vez te llegan mejores oportunidades. Y bueno, siempre tienes que hacer un buen trabajo, un buen papel. Y es como todo, va subiendo cada vez mejores proyectos, mejores proyectos. Pero depende mucho, obviamente, del equipo de la productora la productora con que trabajas o si es tu productora, los contactos, el equipo viste, es como algo muy, muy integral. O sea, hoy día creo que es una cosa como mucho más, que ya vamos a hablar de eso seguramente, de todo el tema, digamos, de los contenidos y la parte como digital. Pero si tiene algo, digamos, la publicidad o el cine o las series o cualquier proyecto como más ambicioso, más grande, es que definitivamente es un trabajo en equipo, que depende de muchas personas, ¿no? Y una gran recomendación para mí es armen su equipo. O sea, yo creo que las mejores piezas
Y los mejores resultados yo le he logrado cuando tienes un equipo que ya nos conocemos todos, ya el fotógrafo sabe qué tipo de planos son los que normalmente me gustan, propone, la gente con libertad, ¿viste? Como que la gente trabaja tranquilo, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo más difícil, sobre todo mantenerlo, porque sí, pues llega un momento y tienes una buena racha de mucho volumen de trabajo y seguramente vas a poder mantener como un equipo, ¿no? Pero puede pasar temporadas que no trabajas y ese equipo, si va a depender de ese trabajo que salió o no, seguramente se termina como que abriendo, ¿no? Y bueno, juntaste eso de la discoteca que habías hecho al principio, juntaste publicidad, todo lo que aprendiste en cámaras, y hiciste también un video musical, nada menos que de Sebastián Yatra. Sí, es como una oportunidad que surgió, justamente hablando de las oportunidades a mí, en realidad siempre el videoclip fue como que, wow, lo que más me hubiera gustado como dedicarme a hacer, ¿no? Pero, bueno, pues naciste con MTV, como decías vos también. Tal cual, pero sí, el videoclip hasta el día de hoy sigue siendo como complicado, ¿no? La producción de un videoclip ha cambiado muchísimo. Yo creo que gracias, digamos, a todas estas plataformas, háblese de YouTube, háblese de Spotify, generaron ya otra dinámica en el mercado, sobre todo musical. Los creadores de contenido todavía no nos estamos beneficiando tanto de eso, ¿no? Pero la música sí, ¿viste? Un place en Spotify le va a caer centavo de algo a ese artista. En YouTube también esos views cuentan todo. Y entonces eso generó como sobre todo donde existen como los mercados, digamos, donde hay mucha gente, en este caso México, es un mercado musical que funciona y anda muy bien con su propio mercado. Y bueno, ahí surgió entonces en pandemia esa posibilidad de hacer este videoclip. En este caso fue una oportunidad que la pichó, por así decir, un amigo editor venezolano que ya estaba como muy pegado en México editando videoclip, sobre todo de música urbana, ¿no? Reggaetón. Y bueno, por ahí se entró con la disquera, y bueno, salió, es como estar en el momento indicado, ¿viste? Tal cual, se dieron las cosas, se hizo el trabajo. Fue filmado tanto en México con Dana Paola, tanto como en Colombia, en este caso en línea, en plena pandemia, con Yatra, ¿no? Entonces como que fue como un trabajo interesante. No era la primera vez ya que experimentaba dirigir desde la compu, ya se había dado esa oportunidad, pero nunca es como, sí, termina siendo como... Algo ¿no? raro, ¿no? Parece sí, ser. un trabajo complicado, sobre todo porque para el equipo también que está en el otro país es complicado, ¿no? O sea, porque obviamente ahí hay un estrés de un artista que solo puede estar 2 horas y tienes que en 2 horas hacer todo y si no te quedaste sin el video o sin una buena parte del video. Entonces hay como mucha presión. Y claro, yo estoy en mi casa, en mi compu y el equipo que está en Colombia está justamente con toda esa presión, ¿no? Y fue como una dinámica especial, diferente en realidad, pero interesante, creo que con muy buenos resultados. Bueno, es un video que ya casi tiene 100 millones de views, o sea, le fue súper bien a esa dupla, digamos. ¿Y cómo llegaste a México? Estabas en Venezuela y cómo surge la posibilidad de irte hasta México a empezar a vivir allí, ¿no? Sí, fíjate que bueno, estando en Venezuela, se empezó a complicar un poco lo que llamaban las guarimbas, digamos, que fue ya con Maduro, digamos, en el poder, y surge toda esta inconformidad que se generó por unos resultados ya en esa época de elecciones, ¿no? y salió, digamos, la gente a la calle, y bueno, se trancó todo. O sea, yo pude haber estado perfectamente 6 meses sin laburar, o sea, 6 meses parado, y justamente me llama un productor que estaba en México, casualmente uruguayo, y me dice, che, hay la oportunidad para que hagas un comercial acá, ¿te interesa? Claro, no, claro que sí, obviamente me interesa. ¿Cómo hacemos? Bueno,
vas a visualizar, tienes una reunión con el cliente, vamos, lo hacemos. Se dio la posibilidad y bueno, yo dije, yo tengo que ver cómo me quedo, cómo me quedo en México. En realidad, ya yo había salido de Venezuela y había regresado porque yo tenía productora en Venezuela y regresé con la muerte de Chávez, ¿no? Uno termina hablando de política. Si eres venezolano, vas a terminar hablando de política. No, vamos a hablar siempre, también de política. ¿no? Y bueno, eso me lleva a México. Obviamente, no en ese primer proyecto me quedo, pero ya me quedo en el tercer proyecto. La productora justamente me dice, sí, nos interesa, vente a trabajar con nosotros, te vamos a ayudar. Les vamos a sacar los papeles a tu esposa también. Nos ayudaron, nos instalaron. Y bueno, y así estuve 5 años, casi 6 años en México. Que tu esposa es uruguaya. Mi esposa es uruguaya. ¿Cómo sí. pasó eso? Es increíble porque me la presenta un director uruguayo. Iba a Venezuela a filmar mucho. O sea, era un director, digamos, veterano uruguayo que pegó muchísimo, se puso muy de moda en Venezuela y iba muchísimo a Venezuela. Yo creo que de los 12 meses del año, por lo menos 6, 7 meses estaba en Venezuela. Filmó muchísimo allá. Cacho Bañasco, lo estoy mencionando acá para que quede. Y bueno, Cacho me dice, che, te voy a invitar para que vengas a veranear a Montevideo. Yo no conocía Uruguay. Y bueno, y así fue. Me invitó a veranear tal cual al este, obviamente. Y conozco a la que soy mi esposa y madre de mi hija, ¿no? De mi hija Renata. Te engañaron, te llevaron a conocer No, lo mejor de Uruguay. Yo creo que lo que salieron jodidos fueron más bien los uruguayos, más que yo, diría yo, ¿no? Con esta situación. Mentira. No, yo creo que fue una buena unión y ha sido un buen viaje en realidad. Y ella te acompañó entonces, después se fue a Venezuela y después a México. Me ha acompañado en toda esta locura y estando en México, como mucho cambio, ¿no? Todo el tiempo, obviamente resistimos todo lo que fue la pandemia, pero bueno, la productora que yo estaba allá tuvo que achicarse al punto tal de que prácticamente cada quien en su casa, o sea, pasaron muchas cosas en realidad, creo que no es ninguna sorpresa. Inclusive también mi pareja en el proyecto que estaba también un poco dicen vamos a parar, entonces ella me dice, ¿sabes qué? Tengo ganas de regresar a Uruguay, a Montevideo. Ya tenía por lo menos fueron 7 años fuera 8 años fuera de Uruguay, ¿no? Ya, hija única, le pedía estar, y bueno, y los uruguayos son muy familiares, la verdad. ¿Y el tema de la comida, cómo te ha ido con eso? ¿De la qué? La comida. ¿Te has adaptado bien? Sí, demasiado bien. Y en cada país que he vivido he sufrido de la alimentación, ¿no? Acá en algún momento el colesterol y el azúcar se me fue el carajo, entre los choripanes y el dulce de leche. Y en México con la tortilla y los tacos también, pues el colesterol, ¿no? Todo, y lo picante, ¿no? En México. Y lo picante que me terminó atrapando y me gusta lo picante en realidad. Bueno, veo que ya están acá los taquis, ya están como esa chuchería mexicana que bueno, la conocí en México de hecho. Y bueno, además hiciste una publicidad un poco antes de un condón que decía, se llamaba, ya te digo... Zico, ahí está, que era el Tropical Feel, decía, ¿no? Muy cómica, que la vemos acá. ¡Con condón no es divertido! Ya verás cómo sí. Prueba el nuevo Zico Tropical y aumenta la diversión con nuestros deliciosos sabores. Nuevo Zico Tropical. Zico, sí confío. Contame cómo fue esa publicidad, porque resulta muy graciosa, muy cómica. ¿Vos te encargaste solamente de la dirección o también de alguna otra cosa ahí? Normalmente a ese nivel, digamos, se trabaja prácticamente todo tan preaprobado y todo que bueno, ya se sabe qué se va a filmar, ¿no? Yo creo que los aportes tienen que venir
antes de filmar, mucho antes de filmar, porque hay aprobaciones globales, ¿no? O sea, como que en todas partes, digamos, se tiene que aprobar esta idea antes de realizarla. Creo porque forman parte, digamos, del género más farmacéutico, más de... creo que tienen otro tipo de reglamentos, ¿no? Ese tipo de productos. Y entonces tiene que estar todo como muy preaprobado, censurado, X, ¿no? Y la creatividad era brasilera, de Havas, Brasil, y sin embargo el cliente estaba en México. Entonces era un set así muy loco que se hablaba pues brasilero, inglés, chilango, venezolano, como muy mixto. Y bueno, como te digo, esos niveles no es tanto lo que más uno disfruta, porque en realidad hay mucho estrés y mucho control, ¿no? Pero creo que salió todo increíble, en realidad tal cual es. O sea, yo te enseño lo que íbamos a filmar y es exactamente lo que quedó, ¿no? Entonces, bueno, creo que fue como una buena experiencia para mí, la primera en la cual había como un equipo tan global, ¿no? Digamos, sobre todo a nivel como de ejecutivos y agencias creativas. Que hablando de lo tropical, venimos más para acá y creaste Trop Contenidos, que por lo que estuve viendo, varios artistas locales, vos le haces como una entrevista, pero al mismo tiempo filmás un poco las cosas que haces y se nota mucho ahí la dirección y sobre todo cómo haces el manejo de luces, ¿no? Los claros oscuros que manejás, cómo haces que tengan sensaciones las imágenes, ¿no? Sí, fíjate, eso responde para mí, Trop, responde un poco a la pospandemia y encontrarnos con esto de la reinvención, ¿no? O sea, un poquito, o sea, yo tenía como varios caminos, digamos, para seguir, ¿no? Seguir haciendo lo que ya venía haciendo desde hace muchos años, clavarme con eso, digamos, con sus altas y bajas, o empezar, digamos, a emprender de otra manera, pero me encontré que esta manera tenía que ser pues solo yo, ¿no? Ustedes que están también creando, digamos, este canal se dan cuenta de que bueno, que no da para mucho, ¿no? Para tener mucha gente involucrada. Y entonces yo dije, tengo que hacer como algo en que yo solo lo haga todo, ¿no? Acostumbrados, digamos, a trabajar con equipos de 60, 70 personas, 30 personas, 40, a estar pues yo solo, ¿no? Entonces era como un ejercicio que me permití hacer y sigo haciendo hasta el día de hoy. De hecho, vengo a editar uno de los videos, pero quise hacerlo como de una manera, como desaprender, ¿no? Como si, viste, casi como que ponerme a nivel, digamos, de lo que puede ser cualquier pibe ahorita que está emprendiendo a hacer, viste, contenidos y empezó a manejar CapCut y él mismo con su cámara y tal. Y dije, voy a hacerlo tal cual, o sea, viste, como que... Y así fue, o sea, hoy día los edito en CapCut, lo grabo yo mismo con una camarita, digamos, bastante más pensada como para contenidos o más blogger. Y como un ejercicio lo estoy disfrutando y una manera también de conocer gente, sobre todo gente del palo de las artes, que en realidad me siento muy bien como, digamos, en ese entorno. Que también te metiste a hacer cosas, ¿no? Artísticas, no solamente a filmar, sino a probar a hacer algo de arte. Estuve así como en el taller, digamos, de Gustavo Tavares un tiempo, con esos check que te gustarían hacer en tu vida. Y yo dije, bueno, yo creo que Montevideo es como un país, Uruguay, Montevideo, una ciudad que te permite un poco hacer otras cosas, digamos, a las que normalmente haces, bien sea porque te da el tiempo, ¿no? Tienes la posibilidad, bueno, capaz que no todo el mundo, pero en ese caso para mí fue así, se me dio como el tiempo de hacer como, digamos, llevar adelante otras ideas que tenías, como ir al taller, digamos, de algún artista y convivir, conocer gente,
porque bueno, desde muy chico igual, las artes plásticas como que estuvieron ahí, ¿no? O sea, háblese de plan vacacional, de cualquier momento libre, para ir, como que mi familia como que, ¿qué te gustaría hacer? No, clases de pintura, bueno, clases de pintura, sí, clases de pintura. Y bueno, siempre he tenido como esa parte como plástica, que siento que se me da y que me gusta, con un ojo bastante ya, digamos, con oficio, de la cantidad de años ya haciendo audiovisual. Y, y nada, me gusta mucho, lo disfruto mucho y siento que tengo como mucha, digamos, ¿cómo decirlo? Pero creo que en las artes como tal tienen muchísimo para dar, ¿no? Para dar para cualquier manera de ser, cualquier profesión. Yo creo que de las artes hay mucho que aprender. No solo a nivel plástico, yo digo que de pensamiento, de cómo ver las cosas, de cómo como un poco el estilo de vida de los artistas, por así decir, me gusta mucho. Sí, sí, como ser más creativo, que te ayuda. Una manera de pensar siempre distinta, y yo creo que eso hace falta en todos los ámbitos, en cualquier corporación, en cualquier oficina de gobierno. Creo que siempre esa persona que está ahí, que tiene otra manera de ver las cosas o una sensibilidad diferente, tiene mucho que aportar. Eso es lo que yo veo, ¿no? Y hablando de creatividad, ¿vos pensás que la creatividad le gana a la experiencia? Es decir, en tu trabajo, ¿qué vale más? ¿Que la persona sea creativa o toda la experiencia que acumuló? Puede ser una persona que no sea creativa, pero directamente la saca, como dicen acá, de taquito. No, yo creo que como todo va de la mano, o sea, la formación, la experiencia. O sea, no hay alguien más insoportable que una persona muy creativa. O sea, yo siento que o sea, enhorabuena, ¿no? Digo, de repente las oportunidades que yo he tenido de conocer gente o chicuelos, en este caso como muy creativos, como demasiado, por así decir, proactivos y, y, y me doy cuenta que justamente le falta como mucho que aprender, sobre todo de metodología, ¿no? Como que hay momento para todos, si ya se decidió que se iba a hacer eso, no podemos cambiar en este momento. O sea, viste, como cosas como justamente que te hace como un profesional o no, ¿no? Creo que eso es aplicable a todos los ámbitos, digamos, dentro de la creatividad. Creo que tiene que estar como bien pensada, bien enfocada. Creo que tiene que tener mucha práctica, tiene que... la experiencia, obviamente, el tiempo, que no necesariamente puede ser. Yo he conocido a gente como muy madura en ese sentido y muy jóvenes. O sea, yo creo que todo tiene su momento, de que hay momentos para escuchar, para aprender, para ver, y después momentos como para empezar a sacar lo que uno piensa, ¿no? Yo siempre escucho, si ahí, digamos, me gusta trabajar con gente mucho más joven y la verdad que siempre escucho, siempre uno le termina dando la vuelta, me gusta a veces las cabezas distintas, ¿no? Y... Pero veo eso, ¿no? Que si no va acompañada, digamos, de una experiencia, de una formación o un diseño específico, no vale de nada en realidad, tener mucha creatividad, esa es la verdad. Porque se han dado casos, yo conozco gente muy talentosa que no tiene nada de creativo más bien, pero son capaz que muchísimo más organizados y que uno, ¿no? O más estudiosos, por así decir también, ¿no? Y también terminan teniendo éxito, ¿no? Y el ser venezolano, ¿te da otra forma de dirigir? Es decir, o has ido a distintos países, has ido a México, has ido a Uruguay, ¿eso te ha ido cambiando eso tropical que tenés en la piel también para dirigir? Sí, yo digamos que no me considero un representante de la tropicalidad venezolana o lo caribeño en realidad. Sí, obviamente, desde muy chico
viste, tu mamá te agarra y se pone a bailar contigo y a enseñarte a bailar merengue en la casa, ¿no? Desde muy pequeño, como, sí, obviamente eso festivo, que en realidad ya viviendo en países con estaciones como Uruguay, pues te cae mucho más la ficha, evidentemente, ¿no? De cómo es vivir en un eterno verano a cómo vivir en un país en donde pues vas cambiando tu manera de estar, de sentirte, dependiendo del clima que haga, ¿no? O sea, esa es la verdad. Porque en invierno yo estoy seguro que el venezolano más, digamos, abanderado de la ricura tropical, en invierno acá lo vas a ver como si fuera un uruguayo igualito, ¿viste? Muy introvertido. De hecho, me parece como interesante esas concentraciones que hubieron hace poco sobre las elecciones de Venezuela, que se dieron espontáneas acá. Me sorprendía justamente con mi pareja eso, ¿no? De que todos los venezolanos ya estaban uruguayizados de cierta manera. Había un volumen determinado en la Plaza Independencia, como que nadie gritaba más de lo normal, no había como una euforia, digamos, que ese mismo grupo de gente lo trasladas allá y son irreconocibles. Entonces sí mutas, ¿no? Entonces un poco respondiendo lo que tú me preguntaste, sí, definitivamente te adaptas, ¿no? O sea, te adaptas donde estés y yo creo que eso también te da como la experiencia, ¿no? Independientemente que tengas tus vicios, tantos buenos como malos en el set, que en algún momento el set como que pierde, ¿viste? Esa representación de que está filmando yo creo que en algún momento la energía que se da del director que le toque sí invade un poco ese espacio, esa energía de trabajo. Entonces, un poco la respuesta sería, yo creo que si algo tengo como director que podría llegar a identificarlo como venezolano, capaz es, no sé, un poco lo liviano, ¿no? No quiero decir lo buena onda, porque de repente puede ser el más también, ¿no? El que me oye y estuvo una experiencia de repente no tan buena en ese sentido conmigo, dirá que es mentira. Porque hay mucho estrés, uno quiere cumplir el tiempo, no quiere caer en horas extra, esto es un negocio como cualquier otro y el tiempo vale dinero, el tiempo de todo el mundo vale dinero, lo respeto mucho eso, entonces, nada, yo creo que un poco más liviano de lo normal, capaz. Yo como que de repente hay como muchos clichés también, ¿no? Del director, que nadie se le puede acercar o nadie le puede hablar. Yo justamente soy todo lo contrario, como que me gusta, ¿viste? Involucrarme con todo el mundo, con los técnicos, con los extras y hablar capaz con un extra que ni siquiera sabes que soy el director y después el extra, pero tú eres el director, bueno, sí, no. Eso me gusta también, ¿no? O sea, como que lo disfruto. Hablaste de encontrarte con venezolanos por acá. Bueno, ahora te vas a encontrar con muchos más porque ha venido, lamentablemente, una gran ola de venezolanos. Lamentablemente por el motivo que vinieron, no porque hayan venido, porque yo creo que le trae mucha alegría al Uruguay y lo han cambiado. ¿Cómo es la relación esa que estás teniendo ahora con los venezolanos que llegan? Es interesante, ¿no? Porque obviamente, espontáneamente me sale rápidamente y me presento, paisano, ¿de dónde vienes? ¿No? Como un poco la historia, ¿no? Y me sorprendo porque muchos de los que llegaron fueron como por así decir, un gran grupo que vinieron caminando, o sea, que han venido, que han estado de repente, que ya pasaron por Colombia, que después fueron a Ecuador y no tuvieron problemas allá, no les gustó o no pudieron sacar sus papeles y de Ecuador vinieron o pasaron por Chile y de Chile. Y la travesía que han tenido es impresionante y son venezolanos que digamos que en su mayoría, o por lo menos los que he conocido, son como de pueblos de Venezuela, ¿no? No de las ciudades, digamos, más grandes, sino como de pueblos, digamos, un poquito más, por así decir, recógnitos de Venezuela.
y me parece como interesante, ¿no? Eso porque eso no, digamos, esa experiencia no se me había dado todavía, ¿no? O sea, en Venezuela, en México hay muchísimos venezolanos también, pero muy ligado, digamos, o al medio audiovisual, por lo menos lo que obviamente yo conocía y el entorno de uno, actores, actrices, fotógrafos, directores, productores, un poco el gremio inclusive llegaba a pasar eso, que yo filmaba algo en México, un videoclip, y trabajaba con, no sé, 70% del crew era venezolano. Llegaba un momento que hasta me da un poco pena, así como que, ¿sabes? Que van a pensar aquí, pero en realidad no, es tan grande el mercado que da como para todo, y en realidad emigró, digamos, todo ese equipo técnico venezolano, súper capacitado, con mucha experiencia y mucha filmación arriba. Emigró, obviamente, sí, fueron a Estados Unidos, puntualmente a Miami, muchos, pero México hay un montón, hay muchísimos, desde asistente de cámara hasta, viste, actrices increíbles, que muchos ya están ahí, ya están dándole a las series, están como trabajando muy bien, otros que les ha costado más, qué sé yo. Pero era interesante eso, ¿no? Como que llegar y ir a filmar y terminar filmando con gente que tú filmaste tus primeras cosas en Caracas, estaban, viste, en México contigo ahí, o sea, se daban como unas situaciones muy locas dada esta situación de Venezuela, ¿no? Sí, bueno, se hablaba que ya hay un 1% en Uruguay que son venezolanos, es decir, de la población del 100% de uruguayos hay un 1% que son venezolanos. Por eso un poco también que todo el mundo se los encuentra por todos lados, porque además la gran mayoría está en Montevideo. ¿Cómo estás viviendo el tema de la política, de las últimas elecciones, lo de Corina, lo de Maduro? Sí, y bueno, nada, esto es la continuidad, digamos, de algo que, bueno, digamos, esta locura que tiene ya 25 años y que en este caso siento yo que es diferente. Obviamente, hemos aprendido muchísimo en el camino. Siento que no solo uno como digamos, venezolano directo, sino nuestros políticos. Todo el mundo aquí ha aprendido, aparte de las nuevas ya generaciones que están ya participando, que son votantes. A mí creo que es un momento bastante particular porque yo siento que en este caso las redes han jugado un papel fundamental en estas elecciones puntualmente y en la política no solo venezolana, yo diría que mundial, ¿no? Y tantos venezolanos por todo el mundo, por todas partes del mundo, porque hay venezolanos, viste, hasta, no sé, hasta... 7 millones dice que hay afuera de Venezuela. Sí, totalmente. Y bueno, hay venezolanos desde Japón hasta, ¿viste? No sé, Arabia Saudita, cualquier cosa, ¿no? 7 millones son 2 Uruguay. Sí, son dos Uruguay, exactamente. Es mucha gente y a todo esto tenemos que pensar de que no es que todo el mundo quiso emigrar porque se puso de moda en Venezuela, ¿no? Obviamente por una necesidad y sobre todo una necesidad de vivir mejor, ¿viste? De poder ofrecerle algo a tus hijos o a ti mismo. Y yo creo que eso tendría que ya hablar por sí solo, ¿no? Pero bueno, un poco retomando el tema, a mí me parece que esta cantidad de venezolanos por todas partes del mundo, estos contenidos, digamos, que están en todas las plataformas, háblese desde TikTok, YouTube, estos venezolanos que consumen esos contenidos, digamos, ha generado como un algoritmo impresionante, ¿no? Del tema Venezuela, háblese político o cualquier... Hay fenómenos, por ejemplo, de contenidos de blog de venezolanos, como los blogs número 1 latinoamericanos, los más vistos, y un poco
tú ves los contenidos y dices, pero ¿por qué es el más visto? Y bueno, y tan sencillo que todos los venezolanos que están afuera lo ponen para tener como a alguien que está hablando venezolano ahí, y que de cierta manera, sí, gente joven se identifica con eso, y la cantidad, digamos, de gente con esa necesidad de tener, digamos, algo que le hable con su tono, que le hable de sus cosas, que en ese momento de repente eran los temas que hablaban con sus amigos. Bueno, lo convierten en un éxito de la cantidad de venezolanos y el fenómeno, digamos, virtual, por así decir, ¿no? De estar conectado tanto con los tuyos como con tu propio país. Y yo siento que políticamente pasa igual, ¿no? O sea, a pesar de que yo creo que, no sé si fueron el 10% de esos 7 millones que nada más pudo votar. No Creo sé que hasta menos fue. Bueno, no tengo como esa... A mí no me dio el tiempo de cambiarme, digamos, de México acá. Creo que los que pudieron votar son los que ya habían podido votar en las elecciones pasadas, pero todos estos que se fueron a último momento no podían votar porque les exigían determinadas cosas que hacían imposible, es decir, porque si tenían determinado tiempo ya habían perdido, por ejemplo, la cédula capaz que venezolana, entonces no podían votar, aunque tuvieran la cédula, por ejemplo, uruguaya. Sí, y claro, y entonces, bueno, ok, pero ¿por qué no te sacan la cédula venezolana? Bueno, porque puedes tardar, no sé, 6 meses en tener la cédula. O sea, todo esto forma parte como de un plan, de la suma de muchas cosas, muchísimas, no tienes idea. O sea, yo creo que este gobierno, si hay algo que ha hecho muy bien, es mantenerse en el poder, pero no por buen gobierno, sino por todo lo que tiene que hacer para que, ¿viste? Para eliminar a cualquier sí, a los opositores, opositor, cualquier persona que esté en contra, digamos, de lo que quieran. Es impresionante. Ellos han hecho eso muy bien. Todo lo demás, nada, o sea, ha funcionado, ¿no? O sea, en ninguno de los aspectos. Obviamente yo te voy a hablar como un ciudadano normal, no soy especialista en política ni nada, pero yo creo que no hay un tema en el cual yo te pueda hablar bien de este gobierno. ¿Y tenés familiares todavía en Venezuela? Tengo familia y hoy día, después de estas elecciones, están aterrados, no nos comunicamos más ni siquiera o nos comunicamos por digamos, WhatsApp. Bueno, ya no, ahora no. Y lo borraban al instante. O sea, hay mucho miedo, de verdad, mucho pánico porque sí están pasando cosas. O sea, sí, ya toda la parte, digamos, por así decir, la policía, la relación que tiene el venezolano con ciertas policías, sobre todo las estatales de Venezuela, es de mucho miedo porque el ejemplo que se le ha dado, digamos, a estos funcionarios cuando tu jefe es un corrupto y el jefe de tu jefe es otro y el jefe de tu jefe es otro corrupto, obviamente ese policía que gana, ¿viste? Un poquito más de sueldo mínimo, o sea, no sé, $15 mensuales, $20 mensuales, lo que ve en ti es la posibilidad, ¿viste? De llevar un poco también de comida a la casa sacándote dinero, de la manera que sea, tratando de encontrarte algo, así sea una banderita de Venezuela para decir que estabas, no sé, protestando y te inventan una historia y terminas envuelto en un problemón por el simple hecho de tener capaz que una bandera de Venezuela, porque capaz que si eres opositor, pues, pero obviamente no estás ni manifestando ni nada. Entonces, pareciera a veces que los malos son los opositores, ¿no? O sea, de cómo estos dementes hablan o se explican, al punto tal de que ponen a mucha gente a dudar, ¿no? Pero ven acá, pero no se hicieron elecciones. Bueno, sí, se hicieron elecciones, pero básicamente como ellos querían que fueran las elecciones, y no solo haciendo las elecciones como ellos querían, además la perdieron, pero con muchísima diferencia, porque esa era la manera que tenían que perderlas. Y bueno, y se adelantó a esta posibilidad de tener estos testigos en mesa que tenían acceso, digamos, a los resultados y a los QR y poder
en el centro electoral, que la gente, el pueblo se quedó hasta el último momento como se lo pidieron, se quedaron y todo el mundo esa noche se llevó los resultados, los increíbles resultados, para que, bueno, después de tantas horas de espera, no sé si fueron a las 2 de la mañana, 3 de la madrugada, que dieron los resultados y unos resultados que obviamente no eran, ¿no? Pero era como que ya sabíamos que podía suceder eso y yo creo que ahora estamos en esa fase que también estábamos como preparados para estar, ¿no? De aguante, de, bueno, vamos a tratar ahora con este tema de los venezolanos alrededor del mundo, de que esta información ahora digital, ¿viste?, llegue, porque estas son cosas que vienen pasando desde hace muchos años, que uno las cuenta y como que, bueno, este es un opositor seguro, ¿viste?, qué sé yo, viene de buena familia, cualquier cosa, ¿no? La gente era como muy escéptica a los cuentos que uno hacía de Venezuela, ¿no? Yo creo que eso ha cambiado ahora. Creo que ahora justamente las redes son un gran aliado con todo esto que está sucediendo. Es impresionante, pues ahora... y eso lo sabía inclusive el gobierno que se vino preparando, haciendo show tenían podcast, tenían redes, tenían TikTok, o sea, Maduro tenía TikTok, tenía todo. Ellos están en todas las redes porque sabían que ahí es donde se está ahora moviendo todo, pero claro, las redes, si la gente no te quiere, si en realidad eres una persona nada transparente, yo creo que las redes son infalibles en ese sentido y te la hacen saber, te la pagas tarde o temprano, y eso es lo que vino sucediendo, ¿no? ¿Y qué pensás cómo va a terminar esto? Porque yo he sentido por distintos lados muchas cosas. He escuchado, por ejemplo, a Jaime Baylis diciendo que, bueno, que Estados Unidos está como un poco apretando para que se vaya Maduro, que le va a dar vías de escape para que se escape, pero que le va a dar hasta noviembre para que esté. Pero al mismo tiempo, el mismo presidente de Estados Unidos, él se jacta de no haber tenido ninguna intervención en ningún país. Entonces, es probable que tampoco quiera hacer una intervención. Y todo pinta a que Maduro por sí solo no se va a ir. Definitivamente son unos especialistas o unos expertos, digamos, en lo que está sucediendo, ¿no? En ese aguante, en estirar hasta no sé dónde. O sea, porque uno siempre piensa, ¿será que podemos estar peor? Sí. Y cada vez no puedes estar, o sea, como niveles de juego, ¿viste? Como que vas pasando y tú dices, no puede ser que haya un nivel peor que este. Sí, puede haber otro nivel peor. Yo creo que obviamente el gobierno está ganando tiempo. Creo que fue demasiado sorpresivo lo que sucedió, digamos, y de la manera que sucedió. Ellos no se esperaban, primero, perder con la diferencia que perdieron, y además digamos, de ese plan de reacción que tuvo la oposición de tener, digamos, acceso a las actas en el momento y no irse en ningún momento. Todas son experiencias que aprendimos. En otras ocasiones se iban los testigos, uno votaba y se iba a su casa, ¿viste?, tranquilo, al asado, lo que sea, y de repente dan unos resultados y ya está, ¿no? O sea, ahora no, ahora un poco jugamos como el mismo territorio también de ellos, porque uno también... tienes como un enemigo que, bueno, tienes que poner a nivel ¿no?, de ese competidor, de ese enemigo. Es un enemigo porque no se puede llamar competidor, ¿no? No, la verdad que es tremendo lo que está sucediendo, la persecución que hay ahora, el psicoterror que hay, el terrorismo de Estado. Nos quedamos cortos. O sea, nos quedamos cortos, es dramático, es terrible. Menores de edad, ¿viste? Presos, o sea, niñas de 14, 13 años presas, o sea, ahora hubo un fenómeno que fue prácticamente la clase media desapareció en Venezuela, ¿no? Prácticamente. Y estas elecciones, o digamos, estas manifestaciones fueron sobre todo como más lideradas por gente, digamos, de los barrios más populares
y de menos recursos de Venezuela y de Caracas. Entonces, tampoco era así antes. Entonces, más bien uno decía, mientras no bajen los barrios, no se unan, esto no va a funcionar, no va a cambiar. Y bueno, esto fue lo que sucedió en estas últimas, digamos, manifestaciones y estas últimas elecciones, ¿no? ¿Vuelve la democracia a Venezuela? ¿Peter se queda en Uruguay o se vuelve a Venezuela? Sería interesante, digamos, colaborar, digamos, con esa reconstrucción de Venezuela, pero, o sea, yo tengo una hija uruguaya, tengo familia uruguaya, me gusta mucho Uruguay, pero bueno, soy venezolano y siento que voy a saber perfectamente hacer las dos cosas, ¿no? Como que pertenecer aquí, que ya tengo como esa sangre ya familiar, mi hija, que es uruguayita, y la necesidad, digamos, que es casi biológica, física, es rarísima, química, no sé cómo es, pero es algo que no pensaba que era así, pero sí te llama tu país, es increíble. Yo fui el año pasado 2 veces, tenía sin ir 7 años, tenía sin ir 6 años, y bueno, fue como un shock importante para mí. Digamos, se sintió, digamos, lo vacía que estaba, sobre todo la ciudad de Caracas, ¿no? O sea, me cayó como la ficha de, wow, o sea, aquí no hay, o sea, ¿dónde está la gente? No, se fue la gente, increíblemente, sí, se siente, y cuando fui, o sea, Caracas es una ciudad que había tráfico, o sea, y yo te diría, sí, con sus horas picos más que otro, pero tenía como un tráfico con mucha prepotencia, muy impertinente, muy notable, a pasar a una ciudad que no existe el tráfico. Eso fue como algo tan gráfico y tan visual, ¿no? Como muy evidente para mí, ¿no? Ahí me cayó como la ficha de, wow, sí, se fue mucha gente, ¿no? Peter por ahora se queda, así que estás también abierto a trabajos acá en Uruguay. Sí, totalmente abierto. Hay propuestas por ahí relacionadas como más al lado como cultural, que bueno, también siento que Montevideo y Uruguay es un país y una ciudad que inevitablemente terminas conectando con esa vida culturosa que tiene. Me impresiona cada vez más, o sea, la cantidad de artistas en función de la población es muchísimo, un poco por eso el proyecto Trop también, y que me ha terminado como de ratificar eso, ¿no? La cantidad de artistas y buenos que hay en Uruguay, ¿no? Y bueno, es un país que tiene mucho para dar en ese sentido y para aprender también. Entonces, ahora estoy un poco como más concentrado por ahí, por el lado como más de, digamos, artístico, cultural, ¿no? En Montevideo, digamos. Gracias, Peter. No, gracias a usted por la invitación y bueno, que se repita. Nosotros nos vemos en el próximo capítulo. Suena la música. Vértice.